Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué bueno poder estar en esta mañana aquí reunidos para escuchar la palabra poderosa del Señor. Este mes estamos dando una sistemática con un título y en ese título pues salen diferentes partes. Estamos dando las batallas de la mente o las batallas del cristiano. Yo quiero que si usted está en su casa no se pierda estas transmisiones porque seguro que va a ser de gran bendición para su vida, igual para la mía, el entender qué es el ser espiritual, el ser del cristiano. El apóstol Pablo dijo que todo nuestro ser sea irreprensible hasta la venida del Señor, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Y qué bueno entender ese ser. Por eso estamos dando las batallas de la mente, en el cual salen unas bifurcaciones que es en la mente de Dios, sal de mi mente, la lucha espiritual y entrando en la mente de Satanás. Unos temas que seguro van a alcanzar su vida y le van a ayudar a ver esta vida espiritual de una diferente perspectiva. Amén. Entonces yo quiero que vayamos a la Biblia, vamos a entrar en el contexto, vamos a entrar en la profundidad del mensaje. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Este tema es en la mente de Dios. En la mente de Dios, como hemos estado diciendo, esto entra también en el grupo de las batallas de la mente. Texto, 1 Corintios, 2, 16. Dice así la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra del Señor así. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, oígalo bien, la mente de Cristo. Traducción del lenguaje actual dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Gloria al Señor. El cristiano y su mente. La enseñanza acerca de la renovación de nuestra mente que el apóstol Pablo nos dejó escrita es para que nosotros, a medida de que vamos avanzando en nuestra vida espiritual, necesitamos renovar cada día nuestra mente, porque nuestra mente se acumulan demasiadas cosas. A veces nosotros nuestra mente no la tenemos llena de la palabra de Dios y la tenemos llena de otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente con la palabra de Dios, saturar nuestra mente con la palabra de Dios para poder usarla correctamente en nuestra vida. La renovación de nuestra mente es una corrección que se puede hacer a través de la palabra de Dios, a través de nuestra vida de oración. A veces nuestra vida puede estar en una vida llena de oscuridad, pero a través de la palabra, que es la luz, puede iluminar esa mente. Por eso es necesario renovar nuestra mente, es corregir aquellas cosas que están mal. ¿Para qué? Para que el Señor tome control de nuestra mente y que todo nuestro ser sea invadido y lleno de la presencia y la palabra de Dios. Porque vivimos en un tiempo en el que nuestros pensamientos nos pueden llegar a atacar si no estamos llenos de la palabra de Dios. Puede llegar a nuestra vida inquietudes, puede llegar a nuestra vida tantas cosas que al igual en vez de estar llenos de la palabra de Dios, estamos llenos de adversidades, llenos de dificultades, llenos de problemas, llenos de tantas cosas, pero menos de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a la cuestión. Gloria al nombre del Señor. En la vida cristiana y en la vida natural, porque hay una vida natural, antes de ser nosotros convertidos, bautizados en el nombre de Jesús, antes de haber sido nuevas criaturas, hemos estado en un mundo natural en el cual no entendíamos las cosas que son naturales, espirituales. El apóstol Pablo dijo, el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Hay diferentes tipos de mentes y diferentes pensamientos en nuestra vida y en la vida de las personas porque no todos somos iguales. Todos estamos hechos a la semejanza del Señor con un nuevo nacimiento, pero nuestra mente no es igual que la mente del vecino ni la mente de nuestro hermano o la mente de nuestra hermana. Cada uno de nosotros delante de Dios somos iguales porque somos pecadores, pero nuestra mente es diferente
a la de todos los demás. ¿Qué es la vida cristiana y qué es la vida de la mente? La vida del hombre o la vida natural es para vivir para Dios. ¿Qué quiere decir la vida cristiana? La vida cristiana es vivir para Dios. Vivir para Dios y cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad, vivir en santidad. Cuando hablamos de santidad hablamos de vidas apartadas del pecado y de todo que manche nuestros vestidos, todo aquello que nos pueda impedir llegar a nuestro objetivo, el poder llegar a sentir la gloria de Dios, poder llegar a sentir su presencia. Para el cristiano la santidad significa apartados para Dios. La santidad de Dios significa pureza absoluta, significa perfección. Es como mirar al sol en todo su esplendor. Puede haber muchas definiciones, pero mi forma de pensar en la santidad, en mi concepto, es la santidad de Dios es como mirar al sol fijamente. Tanto su esplendor que solo podemos mirar por unos segundos. Eso para mí es la santidad, en mi concepto. La santidad ya hemos dicho que es pureza, significa perfección. Pero para que podamos entender o tener un concepto diferente, usted puede pensar de otra manera, pero para mí, como hemos dicho, es que es como mirar al sol fijamente en todo su esplendor. En todo su esplendor que solo podemos mirar como unos segundos, esa gloria del sol. En la vida del cristiano la santidad empieza por dentro y se va exteriorizando por fuera. Pero tristemente muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero no viven para Dios y no conocen lo que hay en la mente de Dios. Todos hemos visto diferentes denominaciones que dicen que son cristianos, pero no tienen el Espíritu de Dios porque no han creído que Jesucristo vino en carne, no han nacido de nuevo, no han sido bautizados, como dice la palabra de Dios, a través de la doctrina de apóstoles y profetas, Jesucristo mismo, a través de Hechos 2:38. El apóstol Pedro dijo: bautizaos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Personas que se creen cristianas y cristianos, pero no llegan a comprender que el bautismo en el nombre de Jesús es para poder perdonar sus pecados y poder nacer de nuevo. Tienen otra óptica diferente, tienen otra cosmovisión muy diferente a los que somos verdaderamente hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, por esa sangre que todavía está vigente y bautizados en el nombre de Jesús con la doctrina de apóstoles y profetas en Hechos 2:38. Tristemente está así, no conocen lo que hay en la mente de Dios porque sus palabras no están escritas en su corazón, viven una falsa vida cristiana. Ellos no son cristianos. El proverbista dijo: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la línea de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos y aquellos que vienen al camino del Señor, aquellos que han sido bautizados o los que van a ser bautizados, deben guardar sus razones y atesorar sus mandamientos en su corazón. Pero para entrar en el entendimiento de qué es el hombre natural y qué conlleva la vida de un ser natural. En 1 Corintios 2:14 el apóstol Pablo nos habla del hombre natural, de su mente y de su vida. El texto en diferentes traducciones dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede llegar a entender, porque son cosas que tienen que juzgarse, óigalo bien, espiritualmente. El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede llegar a entender, porque hay que discernirlo, óigalo bien, con la ayuda del Espíritu. Pero los que son espirituales, los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo esto les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo hay que entenderlo espiritualmente. Pueden entender lo que es el Espíritu y lo que quiere decir. Las personas mundanas, óigalo bien, ese es el texto, palabra de Dios para todos. La persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas.
El apóstol Pablo nos hace un viaje profundo a través de las mentes de las personas que son naturales, que no entienden la manera de proceder nuestra como cristianos. Deben entender y sentir la presencia de Dios, pero es a través de la palabra de Dios y a la manera de Él. Tristemente, aquellos que se creen creyentes también dicen que creen en el Señor, pero no creen en la palabra, porque no se bautizan en el nombre de Jesús. Tristemente, en creyentes también hay mentes de hombres naturales que no saben qué hay en la mente de Dios. Y por eso cuando llegan a este lugar se sienten perdidos porque no han entendido el plan de Dios para su vida. Mentes que razonan naturalmente y están alejadas del reino espiritual sin querer esforzarse a abrir su mente y dejar que el bisturí del Espíritu Santo corte y quite todo aquello que le impida tener la mente fresca y, como así decirlo, una mente saludable. ¿Tenemos batallas en nuestra mente? Claro que sí, pero todo aquello podemos vencerlo a través de la palabra del Señor. Las personas que vienen al Señor por primera vez tienen que dejar que Dios trate a través de la palabra y a través de su Espíritu Santo, y no poner sus propios conceptos cuando leen la Biblia, sino apoyarse en la Biblia, sabiendo que la Biblia es la certeza, la convicción, la libertad para nuestras vidas. Pero el problema cuando empezamos nosotros a darle un razonamiento natural o un razonamiento humano, quedamos al igual en una niebla oscura y no podemos llegar a entender la claridad de la palabra. El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu, pero a veces el cristiano se puede llegar a convertir natural y dejar de entender y comprender la Biblia, porque en su mente ya no hay la cabida para la santidad, para la fidelidad, para la consagración. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nuestras mentes deben estar saturadas al máximo de la palabra del Señor. El hombre natural carece del deseo y habilidad de aceptar y recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es guiado por su propia concupiscencia, sus sentimientos y deseos y mentalidad se estiman como autosuficientes, no necesitando nada de Dios. Su mente se está alejando de los pensamientos de Dios, muerto a la dirección divina y transitando por la vida no solo con sus sentidos como guía. Su conciencia generalmente se encuentra endurecida y presta para justificar sus acciones. Lo que eso nos está diciendo de que el hombre natural, si no se deja guiar por el Espíritu de Dios, puede llegar a no sentir nada y tener ese corazón endurecido. Pero todo eso también nos puede pasar a nosotros como cristianos. El apóstol Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses les dijo algo: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar preparados y tener una vida que agrada a Dios. Pues es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hombres naturales que no conocen a Dios, pero tristemente a veces ese espíritu natural se mete otra vez en nuestras vidas. Y la venida del Señor está presta a venir. Por eso aquí el apóstol Pablo les insta que todo nuestro ser sea irreprensible ante la venida del Señor. Tenemos que reaccionar a veces en nuestra propia vida y despertar lo que tenemos en nuestra mente, nuestra conciencia, a través de una conciencia renovada a través de la palabra del Señor. Pero si nosotros no nos dejamos que la palabra del Señor esté transformándonos cada día, podemos llegar a tener una mente entenebrecida. La reacción de reaccionar de esa manera reside en nuestra propia naturaleza, nuestra incredulidad, que está atada por nuestra incapacidad de creer, falta de reconocer nuestros errores y pensar que estamos bien. Esos hombres naturales, o también algunos cristianos, son prisioneros de su mente, pensando que Dios no hizo nada por él. En este estado natural, sencillamente, el hombre no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende ni siente el deseo de entenderlas.
A veces nosotros como cristianos nos pasa lo mismo. No queremos atender a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La vemos como algo incómodo en nuestras vidas, porque queremos hacer lo que queremos nosotros, autojustificarnos, el saber que hemos pecado, que hemos fallado, y pensar de que eso no es nada, eso es algo que se puede hacer. No, hay que hacer la voluntad agradable y perfecta. La voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero tristemente, si dejamos de entender las cosas y dejamos de que el Espíritu de Dios nos trate con nosotros, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, ni tampoco vamos a querer estar interesados en hacerla. Hay a veces que nosotros mismos nos olvidamos del Calvario, no miramos para el Calvario, y hay que ir todos los días de nuestra vida a aquel lugar llamado Gólgota. Todos los días debemos morir para que nuestra mente sea renovada a través de un espíritu diferente en nuestra vida. Ese espíritu diferente es el espíritu que necesitamos, un espíritu diferente del mundo, un espíritu en santidad, un espíritu en consagración, un espíritu de oración, un espíritu que renueve nuestra mente cada día y nuestra mente tenga la claridad y la perfección absoluta de saber que tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro interior. Por eso alguien dijo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro templo tiene que estar saturado de la presencia, del poder, de la santidad, de nuestro gran Dios y único Dios verdadero, Jesucristo. Él debe gobernar nuestra vida. Pero tristemente estamos dejando que nuestras mentes se congelen, dejando que pase el tiempo. Nos vamos a nuestra casa, peor de lo que hemos venido a este lugar, porque nuestras mentes se han desconectado de la mente de Dios. No podemos concentrarnos en la oración, no podemos concentrarnos en la adoración, no podemos concentrarnos en nada, porque no llegamos a adorar en el Espíritu. Y el Señor dijo, oremos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu, adoremos en el Espíritu, pero nuestras mentes están bloqueadas sin saber qué hay en la mente de Dios. El apóstol Pablo dijo, no satisfagáis los deseos de la carne que son en contra del Espíritu. Andar en el Espíritu, moveos en el Espíritu. Debemos entrar en la dimensión del Espíritu, pero a veces nuestra mente está congelada porque hemos dejado de vivir en el Espíritu y hemos empezado a vivir en la carne. Oh, Gálatas insensatos, antes estabais caminando bien, pero ahora os habéis ido a la carne, dejando atrás la vida del Espíritu. Mentes congeladas, mentes naturales, que aún así se han convertido, han sido bautizados, han nacido de nuevo, pero han vuelto a irse al camino natural, donde no hay milagros, donde hay desierto, donde han cambiado la fe por la incredulidad, donde han cambiado la insantidad por la no santidad. Pero debemos despertar nuestra mente. Debemos descongelar nuestra mente. Y usted se preguntará, ¿qué es la mente? La palabra mente en hebreo es lev, corazón, mente. La palabra mente es un término psicológico, en tanto que la palabra cerebro es un término fisiológico. Lo voy a volver a repetir. Si usted tiene bolígrafo allí, puede escribirlo. La palabra mente es un término psicológico, en tanto la palabra cerebro es un término fisiológico. La mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar, entender, razonar. En el corazón de nuestra alma reside algo muy importante, la conciencia. En la conciencia se tiene la capacidad de administrar lo que está memorizando. Es cuando puedes atraer a tu presente el recuerdo de cosas pasadas, el recuerdo de cosas que antes había vivido. Pasadas, es decir, el camino que empezaste a llegar hasta aquí. Recuerdas que tu mente antes estaba saturada de la presencia de Dios, venías a este lugar a adorar, a honrar al Señor, pero ahora se ha convertido en una vida mecánica donde es siempre lo mismo, misma música, mismas canciones, las mismas oraciones, porque se está congelando la mente. Todo este conjunto de definiciones se llama alma, mente, corazón. Entonces, el alma es nuestra personalidad, es el intelecto que nos ayuda a pensar, a recordar, a sentir. Dentro de nuestro ser están las emociones.
que nos dan sentimientos de alegría, tristeza, felicidad, odio y la voluntad del hombre, o nuestro libre albedrío que nos dio el Señor, que es la capacidad de decidir. El libre albedrío es la capacidad de decidir y sentir y aceptar lo que está bien y lo que está mal. Es nuestra propia voluntad gobernada por el espíritu del ser humano. Pero ahora yo le digo algo y se le tiene que quedar grabado. Ahora nosotros aquí no tenemos voluntad. Ahora aquí nosotros no tenemos libre albedrío. Como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No hay libre albedrío en nuestras vidas. Aquí elegimos lo que el Señor decide para nuestras vidas, porque el decidir del Señor para nuestras vidas es como decir el texto, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero nuestra voluntad es imperfecta y nos lleva a la autojustificación y a separarnos del cordón umbilical de la presencia de Dios. Nuestras vidas han sido convertidas, nuestras vidas han sido llenas del poder del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que estar llena de la voluntad de Dios, pero si nosotros decidimos salirnos de la voluntad de Dios, quedamos desarmados y desprotegidos porque hemos decidido a empezar a vivir otra vez en el libre albedrío. Debemos otra vez volver a tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios a través de nuestra mente, a través de nuestra alma. La persona que tiene que decidir, voy a recibir al Salvador o voy a rechazarlo, o voy a dejar que entre en una vida, o voy a dejar endurecer mi mente, o voy a dejar que mis pensamientos me controlen, o voy a dejar la oportunidad de sentir el perdón, la misericordia, su amor y su espíritu. Voy a perder la oportunidad de saber qué hay en la mente de Dios y nosotros nos quedamos desarraigados de estar buscando constantemente su presencia a través de nuestro lugar de intimidad, a través de nuestra vida de oración y a través de leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que transforma la vida del ser humano y es la que nos ayuda a nosotros a renovarnos cada día nuestra mente. Así es. Pero ahora entremos en los pensamientos. Hemos estado viajando por la mente y hemos entendido que en la mente están las capacidades de entender, pensar, ir al pasado y volver al presente a través de nuestros recuerdos. Y también sabemos que la mente es donde está el libre albedrío, donde está el espíritu y la voluntad del ser humano, la cual puede ser decidida en la gobernar por la presencia y la voluntad de Dios o ser gobernada por nuestros propios actos y propias decisiones. Dijo el Señor en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El Señor, con otras palabras, a través de otras versiones, dijo, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de ustedes. El Señor lo afirma. Mis pensamientos y conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes. El Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Es decir, en mí está llenado de mi espíritu, pero en su manera de pensar y obrar no puede hacer nada. El Señor quiere obrar en nuestros pensamientos, pero nosotros no lo dejamos que Él obre nuestros pensamientos. Traducción del lenguaje actual dice así. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan hacer. Están más altos mis pensamientos que los cielos. Les juro que es así. Los pensamientos o pensar, óigalo bien, vienen de una palabra hebrea. La palabra pensar en hebreo es hasab, que también incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar o imaginar. Yendo un poco más para poder entenderlo, esto de los pensamientos. Porque usted habrá pensado, sí, puede pensar, yo sé lo que es la mente, en la mente está mi cerebro, pero los pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Por eso dijo el Señor que todo pensamiento sea cautivo para Él. ¿Cómo puede llegar a ser algo que nos pueda molestar nuestros pensamientos? Porque el que gobierna nuestro corazón puede gobernar todo nuestro ser. Y ahí está lo que metemos dentro de la boca de alma,
que sale por nuestro corazón y que entra a nuestra alma y que dejamos retener en nuestra mente. Hubo alguien que dijo que los pájaros pueden hacer nido en mi cabeza, pero yo puedo dejar que no aniden en mi cabeza. Nosotros somos los responsables de lo que entra y sale de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Los pensamientos es la facultad que tiene toda persona, óigalo bien, para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir que el pensamiento es el conjunto de ideas propias, es la acción y efecto de pensar. La palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a una determinada situación. Pero llegamos aquí pensando otra cosa y en nuestra mente y en nuestros pensamientos está el sentir a Dios, el tener un encuentro personal con nuestro Creador. Nuestra mente es un aeropuerto lleno de pensamientos de no puedo estar más aquí, no puedo sentir su presencia, este problema no puede conmigo, este problema va a acabar conmigo. Nosotros somos los que decidimos lo que entra y sale de nuestra mente. Hay pensamientos negativos que mismamente nosotros los atraemos en una circunstancia, en una dificultad. Podemos pensar que ese problema o esa situación puede vencer nuestra mente, puede vencer ese pensamiento negativo e embriagarnos de negatividad en nuestro ser. Por eso nuestra mente debe tener pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos es a través de la palabra. Por eso el proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero al igual que emana la vida, puede emanar la muerte. Podemos tener un corazón sano, saludable, pero en el momento de que venga una prueba o una circunstancia, ahí sabremos si estamos bien cimentados en la roca inconmovible, porque esos pensamientos deben decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nosotros no somos lectores de la palabra del Señor y no llenamos nuestra vida de la palabra del Señor, cualquier problema, cualquier pensamiento negativo, podemos ser derribados. Necesitamos humillarnos, necesitamos consagrarnos para que esa mente sea ocupada por el Señor y que todos esos pensamientos sean pensamientos que van dirigidos a consagrarnos más, a orar más, a ser más fieles, a que cuando venimos a este lugar cerrar los ojos y buscar la manera de poder sentir a Dios y provocar que el Espíritu Santo embriague otra vez nuestro ser y pueda renovar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro ser. Segunda de Corintios 10:5 dice así la palabra del Señor. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Oiga, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pensamientos que se levantan contra la bondad, la benignidad, la misericordia, la justicia. Pensamientos que se levantan cada día en nuestra mente para atacar nuestra mente y nuestros pensamientos cristianos. Pensamientos y una mente renovada, pero dejamos al viejo hombre que vuelva otra vez a bombardearnos con pensamientos negativos. No vaya al culto, no ore, así estás bien. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra mente, pensamientos y todo nuestro ser debe reconocer que Él es el que nos sustenta, el que nos ama de verdad, el que pagó el precio, el que nos ayudó, el que nos perdonó, el que nos reconcilió. Él nos sacó de nuestra vana manera de vivir y nos dio una vida diferente, una vida que estaba antes viciada conforme a los deseos del mundo, pero Él rompió las ataduras, Él nos hizo verdaderamente libres, pero nosotros cambiamos la libertad para volver a entrar en cautividad de nuestra propia mente, cautivos de nuestros propios pensamientos. Tristemente hay mentes cautivadas y cautivas sin saber qué hizo Dios por nosotros. Se han alejado de la mente de Dios sin saber qué hay dentro mismo del corazón de Dios. El Señor sabe qué pensamos cada día. El Señor sabe que hay una mente en nuestro interior que cada día debe ser llenada. Pero nuestra vida, Él mismo nos examina y a veces no tenemos nada por Él porque no tenemos nuestra mente y pensamientos alineadas con los pensamientos del Señor. El Señor examina la mente del ser humano cada día.
Y más nosotros somos examinados cada día a través de ese atributo que solo es intransferible, no puede transferírselo a nadie. Ese atributo se llama la omnisciencia y la omnipresencia. La omnipresencia es que Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Allá donde va usted, allá donde va a dormir, allá cualquier sitio donde quiera ir, ahí está el Señor. Pero ahí también entra la omnisciencia de Dios, donde cada día cuando usted se levanta, Él lee su pensamiento. Y cuando usted se levanta, Él sabe si se va a ir a orar o qué va a hacer en aquel momento. Pero ahora hay vidas que cada vez que nos levantamos, lo primero que hacemos, en vez de abrir la palabra, encendemos el móvil o nos vamos a tomar el café y dejamos que a lo largo del transcurso de la vida volvamos eso en una rutina y no podamos, en vez de encender el móvil, encender el interruptor de la voluntad de Dios a través de nuestra vida de oración. Y eso consecuentemente hay un peligro, porque nuestros pensamientos empiezan a llenarse de oscuridad y a pensar y a decidir por nosotros mismos y no presentarle al Señor el día y decir: Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, hoy quiero, Señor, que me muestres el camino a través de esta oscuridad, que tu luz refleje mi caminar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero para tener más claridad, en otras versiones dice así: yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Oiga bien lo que dice este versículo: el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual que se merece de acuerdo con sus acciones. Nosotros aparentemente podemos tener apariencia de piedad, apariencia de santidad, apariencia de consagración, pero el Señor nos dice que Él investiga nuestros corazones y conozco a fondo los sentimientos que doy a cual se merece de acuerdo a sus acciones. Podemos pensar que somos cristianos, que estamos ya en un punto de nuestra vida espiritual, que estamos en lo más alto, pero se convierte en apariencia. Porque el Señor investiga nuestro corazón, Él sabe, podemos engañar a nuestra esposa, a nuestra hija, al hermano, a la hermana, pero Él investiga nuestro corazón. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor nos puede poner algo en el camino para probar nuestro corazón, para probar nuestra honestidad, para probar nuestra integridad, porque Él investiga nuestro corazón. Aparentemente podemos hacerlo, pero aparentemente podemos demostrar que lo hemos hecho para lograr algún objetivo y no lograr lo que es la voluntad de Dios, el poder ayudar a esa persona o el poder ayudar a esa persona en esa necesidad, y lo que hemos hecho es para nosotros mismos glorificarnos. Pero el Señor investiga nuestro corazón, investiga nuestro pensamiento, investiga todo nuestro diario y caminar, vivir. Dice la palabra del Señor: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de su obra. A veces no nos esforzamos de tal manera que no buscamos ya la vida de oración, el llenarnos de su presencia, el tener pensamientos que sean invadidos por la presencia del Señor. Nos embriagamos de tantas cosas que al final de cuentas nuestro ser está vacío, está obsoleto, porque ya no hay presencia de Dios. Y aún así el Señor nos pone en el camino pruebas y dificultades para que volvamos a agarrarnos de su mano. A igual vienen circunstancias en nuestra vida que usted puede pensar: ¿por qué me ha venido este problema? ¿Por qué me ha venido esta situación? Porque el Señor le está hablando a través de sus pensamientos, a través de su conciencia, pero tiene que despertarla para entender su voluntad. Yo te he puesto ese problema, te he puesto esa necesidad para que usted vaya otra vez al lugar de intimidad y busque mi voluntad, busque mi poder, busque mi autoridad. Él tiene la capacidad de poner a prueba la mente del hombre y además escudriñar en lo más profundo de nuestra mente, aún en aquellas áreas de nuestra mente que son totalmente hasta desconocidas para nosotros mismos. Dios es el único que examina y tiene la capacidad de examinar lo más íntimo de nuestros pensamientos y deseos. Estamos descubiertos ante Él. Se nos olvida a veces la omnisciencia, se nos olvida a veces la omnipresencia, se nos olvida que cada día estamos delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable,
delante de Dios. Nuestra vida es una vida dedicada solo a Él y nada más a Él. Fuimos apartados de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Pero ¿de qué está llena su vida? ¿De qué está llena mi vida? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Verdaderamente reflejamos la imagen mental y moral de Dios en nuestro diario caminar? ¿Qué hay en nuestros pensamientos que divagan cada día y en vez de ir a la meta estamos yendo hacia la derrota? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay que cambiar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que nosotros descongelemos nuestra mente y que nuestros pensamientos, en vez de pensamientos para mal, sean pensamientos para bien? El proverbista lo dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si no guardas tu corazón, si no guardas tus pensamientos, oh, qué ser será más oscuro, será una oscuridad más profunda que las tinieblas. Pero necesitamos despertar nuestra mente, necesitamos que nuestros pensamientos sean invadidos por la palabra del Señor. En la vida cristiana, en el caminar con Dios, hay diferentes tipos de mentes que vamos a profundidad y analizar, porque yo quiero que usted a través de esta enseñanza sepa la mente que tiene, porque necesitamos examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros seamos diferentes a los del mundo, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestra forma de sentir, de amar, de hablar. Necesitamos ser llenos de esa imagen mental y moral de Dios. Una imagen que el Señor nos da de honestidad, de integridad, de santidad, de consagración, de fidelidad a Él. A veces no obtenemos más con Dios, no obtenemos porque no queremos más de Dios. No queremos a veces más de Dios porque dejamos de vivir de oración. Vivimos de oraciones prestadas, ora por mí, ora por esta situación. No, debemos remangarnos y meternos otra vez en la profundidad de la presencia de Dios. En la vida cristiana, como hemos dicho, en el caminar con Dios hay diferentes tipos de mente y diferentes estados de mente. De acuerdo a la Biblia hay por lo menos 7 estados de la mente. El apóstol Pablo plasmó estos estados en sus diferentes epístolas, porque cuando usted empieza a analizar la Biblia y empieza a buscar, el apóstol Pablo nos deja plasmado tantas cosas aquí, como dijo el apóstol Pedro, que algunas son difíciles de entender, pero se pueden llegar a entender, pero hay que profundizar. Nosotros encontramos al Señor en Lucas una historia que le está diciendo, dice: vosotros os voy a decir a lo que sois semejantes, y pone el ejemplo de 2 casas, uno que construyó en la arena y otro que construyó en la roca. El que construyó en la roca ahondó y profundizó, pero el que construyó en la arena fue algo superficial, que cuando vino el problema, cuando vino la situación, esa casa se cayó. Lo que nos está hablando de la primera casa, la que está construida en la roca, es que nos enseña que el cristiano debe profundizar, debe ahondar, tanto en su vida espiritual como en su vida dedicada a Dios. Profundizar en la oración, profundizar en la santidad, profundizar en la consagración. Tanta profundidad que está anclado a la roca inconmovible. Ya puede venir prueba, ya puede venir situación, que Él está agarrado en la roca inconmovible, en Jesucristo. Tiene las bases de los apóstoles y profetas y nada podrá derribarlo. Ningún argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, porque su casa, su vida, su templo está lleno del poder de la presencia de Dios. Pero hay que ahondar y profundizar. El apóstol Pablo nos dejó en sus diferentes epístolas diferentes tipos de mente, las cuales vamos a identificar y explicar para que usted se vaya sabiendo qué mente tiene. Es importante hacer una observación de que cada uno de nuestros estados mentales o los estados mentales que hay en la Biblia se dé el nombre de acuerdo a su perfil, contenido y características, y de acuerdo a cómo se vive y se comporta. Anteriormente entendimos que Dios hace un examen a la mente del ser humano porque Él investiga el corazón y los pensamientos. Entonces Él hace un examen para darnos a nosotros un diagnóstico. Este examen dará como resultado una designación o un nombre conforme a nuestras vidas y forma de actuar. Los diferentes estados de la mente son estos. Puede apuntarlo si quiere. La mente carnal,
la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente cauterizada y la mente espiritual. Pero también veremos qué hay en la mente de Dios. Los estados de la mente que el apóstol Pablo nos dejó es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente cauterizada y una mente espiritual, pongámoslo así, saludable. La mente carnal, en Romanos capítulo 8, del 5 al 6, el apóstol Pablo, a través de los labios suyos, porque el que escribió la carta a los romanos fue Tercio, mientras que el apóstol Pablo se la estaba diciendo a través de sus labios. Y Tercio escribiría así a través de la mente y los pensamientos de Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una mente carnal es aquella que piensa y se ocupa y medita en los deseos de la naturaleza corrompida y la caída del hombre, siendo ésta gobernada por sus apetitos y no por el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Una persona que tiene esta mentalidad tendrá prioridad de pensamientos y demandas a sus deseos antes que la voluntad de Dios. Esa mente va a pensar y va a decidir las cosas que son en contra del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo que la carne y el Espíritu tienen una lucha constante, porque la carne quiere hacer lo que quiere y el Espíritu quiere hacer lo que necesita para dar alimento al ser espiritual del ser humano, del ser que ha nacido de nuevo, el ser que ha nacido a través del nuevo nacimiento y ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, porque para andar en el Espíritu hay que ser primero lleno del poder del Espíritu Santo. La carne quiere todo lo contrario a lo que quiere el Espíritu. La carne quiere estar tumbada y el Espíritu quiere estar postrado y humillado orando. La carne quiere estar dándose sus deleites a través del ocio. El ocio está bien en pocas cantidades, porque lo importante, estos tiempos son malos. Necesitamos darle más rienda al Espíritu que a la carne. La mente carnal no quiere humillarse cada día bajo la mano poderosa de Dios, sino que esporádicamente busca días de oración o días de lectura y deja los tiempos de oración y se va llenando más de las cosas de la carne que llenando más de las cosas del Espíritu. Cuando la Escritura dice que es el ocuparse de la carne, esto tiene que ver con el hombre, que esa mentalidad emplea todo su tiempo y capacidades mentales para sus designios, pensamientos y deseos, dejándose gobernar por su naturaleza caída. En vez de ser gobernado por el Espíritu, es gobernado por su propia concupiscencia. Gobernado por el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que antes tenía, ahora los vuelve a traer y es gobernado y es cautivo por esa mente carnal. La mente corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Voy a leerlo otra vez. Todas las cosas puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su muerte, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompida o corrompido es descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. Este tipo de mente es similar y comparada a la del incrédulo o el inconverso. Es cuando la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales alejados de la voluntad de Dios y guiados por sus deseos y por su naturaleza pecadora. Ahora llama profano a las cosas que pudieran llegar a ser santas. Cambió el nombre de santidad por profano. Cosas que van inadecuadas en esa guerra espiritual de la mente. En vez de andar en santidad, ya no anda en santidad. Lo que antes era no pecar, ahora lo llama pecar. A lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Mente corrompida. Una mente que está descompuesta, infectada, corrupta, contaminada, porque dejó de hacer la voluntad de Dios.
Dejó de meter palabra en sus pensamientos y ahora su manera de actuar y su manera de caminar no es una manera santa, sino profana. Cambió la santidad por lo profano. Ahora ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Su mente se está descomponiendo, su mente se está contaminando. Lleva a tanto nivel de contaminación que es comparada a la del incrédulo, al inconverso. Y poder en el nombre de Jesús, debemos limpiar nuestra mente, debemos limpiar nuestro ser, que todo nuestro ser sea irreprensible hasta la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. El que puede gobernar nuestra mente es el Señor. Pero si dejamos que Satanás gobierne nuestra mente, gobernará todo nuestro ser y nuestra mente queda sepultada y humillada. Hay poder en el nombre de Jesús, guiado por sus deseos y por su naturaleza pecadora. Una mente corrompida. Ahora iremos a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. La mente entenebrecida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El apóstol Pablo en la carta a los romanos también nos enseña algo que es a través de este versículo. El apóstol Pablo en los romanos nos lo dice de otra manera más profunda. Vamos a ir a Romanos. La culpabilidad del hombre, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el Señor más adelante nos dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor mismamente ya los entrega a una mente corrompida porque quisieron ellos corromperse en su manera de actuar, en su manera de vivir. Y no pusieron la prioridad de llenarse de palabra, de llenarse de la presencia de Dios. Y lo que pasó es tristemente que su mente quedó entenebrecida. Pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Les está diciendo que vuelven a andar como andaban antes y que ahora ya están mezclados, ahora ya no se sabe si son hijos de Dios o son hijos del diablo, por así decirlo, para que nos entendamos. Dejaron de caminar en la voluntad de Dios y están caminando en la voluntad del ser llamado Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Y Juan nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no améis el sistema de valores llamado mundo, no os mezcléis con ellos. El Señor a través de Jeremías, el Señor le dijo, Jeremías, di a mi pueblo que no se contamine con aquellas naciones, no se dejen influenciar. Pero ahora el cristiano ha llegado a ser influenciado a través de las influencias del mundo, a través de aquellos que dicen que son amigos, pero blasfeman el nombre del Señor. Se llegaron a esos caminos y ahora ya no se puede saber quién es cada quien. La palabra entenebrecido en el griego es estoizo, que significa, óigalo bien, la palabra entenebrecido en el griego es escotizo, que significa privar de luz, oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. Por ello habla de la ignorancia que ellos hay. Una de las características de estas personas que poseen esta mentalidad es que perdieron la vergüenza, perdieron el pudor, se entregaron a la inmoralidad y no se satisfacen de cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que estas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir el dolor por el pecado y por eso están endurecidos en el corazón. Este tipo de persona que no siente dolor por lo cometido en contra de Dios o de su prójimo, mentes entenebrecidas que ya no quieren saber nada de Dios.
Dios, perdieron toda sensibilidad espiritual, toda sensibilidad de reconocimiento, toda sensibilidad de humillación. Dejaron embriagar su mente y ahora su mente está entenebrecida, su mente está oscura. Ahora el versículo es: sobre toda cosa guardada, no lo has guardado, no has guardado tu corazón, y de él mana la muerte. Pensamientos que han embriagado nuestra mente, pensamientos que han embriagado nuestro ser, y ahora nuestra mente está cauterizada. No tenemos el entendimiento del bien y del mal, no tenemos el entendimiento de saber si estamos en la voluntad de Dios o en la voluntad del diablo. No, hay que romper esa barrera, hay que romper con esos pensamientos. Él dijo que la verdad nos hará libres, y la verdad nos ha hecho libres en todo nuestro ser, pero nosotros nos dejamos ser cautivos otra vez. Ahora el apóstol Pablo nos lleva a la mente cauterizada. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice así la palabra del Señor: por la hipocresía de mentirosos que teniendo, óigalo bien, cauterizada la conciencia. Aquí el contexto es diferente, pero nosotros vamos a centrarnos qué es la mente cauterizada. El término en griego es cauterizado, que indica una conciencia endurecida que está marcada como un hierro ardiente. Óigalo bien, endurecida, que está marcada como un hierro ardiente, y quedan destinados para tal acción en lo cual no hay marcha atrás. El apóstol Pablo, en lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad, hasta el punto que para este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos, pueda conducirlos a la verdad y vuelvan otra vez de ese camino a arrepentirse y poner a cuentas con Dios y dejar que Dios los perdone, que Dios los santifique, que Dios los purifique y lo más importante, que Dios los restaure. Han perdido esa sensibilidad que ya no va a haber marcha atrás, ya el Señor no va a poder hacer nada en esa mente, ya Dios no va a poder hacer nada en esa mente que está cauterizada. No, hay poder en el nombre de Jesús, que su palabra sea como una espada de dos filos, que entre hasta partir el alma, las coyunturas y discierna los sentimientos y lo más profundo de nuestro corazón. Ahora entramos en la mente espiritual. Esa es la mente espiritual que tenemos que tener nosotros, una mente saludable, una mente espiritual. En un mundo de tanta controversia, en un mundo donde ya hay una guerra de los sentidos, que todo quieren cambiarlo para que suene bien y engañar a nuestros sentidos. Pronto estaremos enseñando qué es la guerra de los sentidos, porque tiene que ver también con nuestra mente. El Señor nos creó con 5 sentidos. Y esos 5 sentidos van siendo engañados porque hay una guerra de los sentidos. Romanos capítulo 8 versículo 5, el apóstol Pablo dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Otra versión dice: los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan por las cosas que son del Espíritu. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas que son del Espíritu. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. La palabra de Dios para todos dice así: los que siguen, óigalo bien, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa y utiliza todas sus capacidades mentales, morales, para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la búsqueda de su presencia, vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en fe, entrando en la dimensión del Espíritu. A diario estamos pensando en las cosas del Espíritu, cómo agradarlo. Pensamos en su amor, en su
fidelidad, nuestra mente está gobernada por su santidad, nuestra mente está gobernada por su pureza, por su poder. Nuestras mentes deben ser dominadas cada día por el poder del Espíritu de Dios. Dejar que Dios entre y llene los vacíos y quite todo aquello que impida sentir su presencia. Nuestra mente y pensamientos a veces son opuestos a los de Dios, pero cuando nuestra mente, nuestro ser está en conexión con Dios, podemos ver qué hay en el corazón de Dios, podemos saber qué hay en la mente de Dios, porque estamos alineados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, con la mente y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo nuestro ser, pensamientos, están embriagados del poder y la presencia de Dios. Hay una conexión constante con el cordón umbilical de Dios. Pero seguro que usted quiere saber qué hay en la mente de Dios. ¿Qué hay en la mente de Dios? Puede parecer imposible, inimaginable, pero sí podemos entrar en la mente de Dios, porque para eso están las Escrituras. Las Escrituras es la mente de Dios. Por eso podemos entrar en profundidad en lo que es estar en lo profundo de la mente de Dios. Usted puede pensar que parece imposible, inimaginable el no llegar a la mente de Dios, pero hay poder en el nombre de Jesús. Podemos entrar a lo más profundo de la mente y del corazón de Dios. En la mente de Dios vemos la redención, que es el precio que se pagó por nuestros pecados. En la mente de Dios vemos cómo Dios quiere reconciliarse con el ser humano. En la mente de Dios vemos cómo el Señor quiere guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque Él van a la vida. En la mente de Dios podemos ver que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Puede parecer imposible, pero en la mente de Dios vemos cómo Dios se reconcilia con el ser humano. Oiga, yo quiero que usted esta mañana se ponga en pie y le diga al Señor: Señor, yo quiero que usted limpie todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted me redimió, usted me sacó de las tinieblas y me puso en la luz admirable. Usted me perdonó todos los pecados, me dejó despojarme del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos que antes teníamos, y me ha dado una mente renovada. Por eso el apóstol Pablo dijo: presentaos con vuestros cuerpos sacrificio vivo y agradable delante de Él, que es nuestro culto racional, porque por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nuestra mente cada día es renovada, nuestra mente cada día es purificada. Oh no, hay que ponerse en el filtro para que todo lo que salga del mundo no afecte la boca del alma y corrompa todo nuestro ser. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, ayúdanos cada día a que nuestra mente sea gobernada por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, obra con poder en nuestras vidas.